Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos centramos en una figura, cuyo nombre resuena con fuerza más de un siglo después de su muerte, Karl Marx. Una figura clave, sin duda. Tenemos una selección de materiales bastante interesante. Apuntes biográficos, análisis de textos clave como El Capital y los manuscritos de 1844, también reflexiones sobre su vigencia actual e incluso un análisis fascinante sobre los vericuetos de traducir su obra principal al castellano. Exacto. Y la idea no es solo repasar la biografía, no, sino intentar captar la esencia de conceptos que siguen generando debate. Hablamos de alienación, plusvalía, fetichismo de la mercancía. Conceptos que oímos mucho. Eso es. Queremos entender cómo los desarrolló Marx y por qué acercarse a sus textos hoy sigue siendo relevante y a la vez, un desafío que requiere cierto rigor. La misión, entonces, parece clara. Ir más allá de los titulares y las simplificaciones. Entender las ideas centrales de Marx, su contexto, y explorar por qué siguen interpelándonos hoy. Vamos a ello. Cuando quieras. Empecemos por situarnos un poco. ¿Quién era este pensador que marcó tanto la historia? Pues a ver, Karl Marx nació en Treveris, en Prusia, allá por 1818. Venía de una familia judía, pero convertida al luteranismo para eludir las restricciones de la época. Su padre era abogado, ilustrado, y su madre venía de una familia rabínica holandesa. Ah, mira, un detalle interesante ese de la conversión. Sí. Y otro detalle curioso, su nombre de pila era Karl, con C, no Karl. Y en casa le llamaban Moro, era su apodo. Moro. Curioso. Sí. Estudió Derecho, pero fue en Berlín donde se metió de lleno en la filosofía hegeliana. Se unió a los jóvenes hegelianos, que eran un círculo bastante crítico con el maestro, con Hegel. Y también le influyó mucho Feuerbach, sobre todo su crítica a la religión como una forma de alienación humana. Y de ahí, de la filosofía, salta al periodismo más combativo y, claro, al exilio. Una vida bastante movida, ¿no? Marcada por la política y la precariedad. Totalmente. Su trabajo en la Nueva Gaceta Renana le costó la censura. Y ahí empezó un periplo que le llegó a París, luego a Bruselas y finalmente a Londres en 1849. Y en Londres se quedó. Ahí vivió hasta su muerte en 1883. Y ojo, como apátrida desde 1845. Su vida en Londres fue de pobreza extrema, bastante dura. La pudo sobrellevar en gran parte gracias al apoyo constante de Friedrich Engels. La relación con Engels. Tenemos que pararnos aquí un momento, porque fue mucho más que una simple amistad, ¿verdad? Fundamental. Se conocieron en París en 1844 y fue una simbiosis total, intelectual y personal, para toda la vida. Escribieron juntos textos tan importantes como el Manifiesto Comunista. El Manifiesto, claro. Y Engels fue el soporte económico, casi un segundo padre para las hijas de Marx. Marx, a pesar de todo, encontraba refugio en la literatura. Leía a Esquilo en griego cada año, fíjate. Qué curioso. Se casó con Jenny von Westphalen, tuvieron una familia numerosa, pero siempre en medio de grandes dificultades económicas. Y además, sus problemas crónicos de salud, del hígado, forúnculos, insomnio, pues tampoco ayudaron, la verdad. Entiendo. Y todo este caldo de cultivo personal e histórico, ¿cómo se va reflejando en la evolución de su pensamiento? ¿Se suele hablar de una primera fase quizá más filosófica? Sí, eso es. Alrededor de 1841-44, muy influido por Feuerbach, como decíamos. Es cuando escribe los manuscritos de 1844 y desarrolla su teoría de la alienación en el trabajo capitalista. Es una idea potentísima, que sigue vibrando mucho hoy en día. La alienación, un concepto clave, ¿sí? Pero, ¿cómo la describía exactamente? Porque imagino que va más allá de sentirse simplemente quemado en el trabajo, ¿no? Mucho más allá, sí. Marx la descompone como en 4 dimensiones, que están interconectadas. A ver, imagina al trabajador. Primero, está alienado del producto que crea, porque no le pertenece. Se le enfrenta como algo ajeno, externo a él. Vale. Segundo, está alienado del proceso mismo de trabajar. El trabajo no es una expresión de su creatividad, ¿sabes?, sino una actividad forzada externa, que no le realiza. Entiendo. Tercero, está alienado respecto a sus compañeros. En lugar de cooperación, lo que prima es la competencia, que es quizás la más profunda. Está alienado de sí mismo, de lo que él llama su ser genérico, o sea, su naturaleza humana, porque ese trabajo, en lugar de realizarle, le niega, le vacía. Es increíble cómo esa descripción de hace casi 180 años puede evocar sensaciones tan
tan actuales en tantos trabajos hoy, ¿no? Pienso en la gig economy o incluso en trabajos supuestamente creativos, pero muy precarios. Totalmente. De hecho, hay un debate académico interesante sobre si este Marx más humanista de los manuscritos es distinto o si hay continuidad con el Marx más científico, por así decirlo, del Capital. Algunos ven una ruptura, otros una evolución coherente. Y a partir de ahí, de esa base, empieza a desarrollar su visión materialista de la historia. Correcto. Adapta a la dialéctica de Hegel, pero le da la vuelta, por así decirlo. No son las ideas las que mueven el mundo principalmente, sino las condiciones materiales. La economía, la base, sobre la que se construye todo lo demás, lo que llama la superestructura, la ideología, la política, la cultura. Y el motor de esa historia es La lucha de clases. Para Marx, la historia avanza a través del conflicto entre clases sociales con intereses opuestos. Y en esa lucha el proletariado juega un papel central que culmina en esa idea tan controvertida a veces de la dictadura del proletariado. Sí, ese término aparece en textos como El 18 Brumario o la crítica del programa de Gotha. Se refiere a una fase de transición que él veía necesaria tras la Revolución Obrera para desmontar el Estado burgués y poder avanzar hacia una sociedad sin clases. Pero es curioso, ¿no?, que a pesar de hablar de esa transición y del comunismo como objetivo final, Marx no ofreciera un plano detallado o una receta de cómo sería exactamente esa sociedad futura. ¿Por qué crees que fue así? Pues es una de las características de su pensamiento, yo creo. Marx no era un utopista en el sentido de diseñar modelos ideales. Para él, el comunismo no era un estado ideal a alcanzar, sino el movimiento real que supera el estado de cosas actual, el capitalismo. Es la negación de las condiciones existentes. Una sociedad sin clase, sin Estado, sin la alienación que describíamos antes. No era una receta, vamos, sino un proceso histórico a construir por los propios actores. Entendido. Y esa crítica radical al capitalismo alcanza su máxima expresión, claro, en su obra magna, El Capital. Sin duda. El primer volumen, que publicó en 1867, es un análisis súper minucioso. Empieza por la unidad básica de la sociedad capitalista, la mercancía, y aquí ya distingue su doble cara. El valor de uso y el valor de cambio. Exacto. El valor de uso es para qué sirve, su utilidad, y el valor de cambio es la proporción en que se intercambia por otras mercancías. ¿Y qué determina ese valor de cambio según Marx? El tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, el tiempo promedio que se necesita, con la tecnología y la habilidad medias de una sociedad en un momento dado, para producir esa mercancía. Y esta idea es la base para entender el siguiente concepto crucial. La plusvalía, que has mencionado antes, el corazón de la explotación capitalista, según Marx. Exactamente. La plusvalía es, simplificando mucho, el trabajo no pagado. Es el valor que el trabajador crea por encima del valor de su propia fuerza de trabajo, que es lo que se le paga como salario, y que el capitalista se apropia. Es la fuente de la ganancia. Es la fuente de la ganancia y de la acumulación de capital. Resume esa lógica del DMD'. Invertir dinero en comprar mercancías M, fuerza de trabajo y medios de producción, para tras el proceso productivo obtener más dinero, D'. Y junto a esto, introduce otro concepto que a mí me parece fascinante: el fetichismo de la mercancía. Fascinante y súper actual, sí. Describe cómo en el capitalismo las relaciones sociales entre las personas que producen, relaciones de explotación, de dependencia, se nos aparecen como si fueran relaciones entre cosas, entre las mercancías. El valor parece una propiedad mágica de los objetos mismos. Ocultando el trabajo humano detrás. Exacta. Ocultando la explotación, las relaciones sociales que hay detrás. Como cuando nos obsesionamos con una marca, con un logo, y olvidamos completamente las condiciones en que se fabricó ese producto, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto de fetichismo hoy en día. Marx también analizó otras tendencias inherentes al capitalismo: la acumulación constante y la concentración del capital en menos manos. También la pauperización relativa del proletariado, o sea, que su porción de la riqueza total disminuye, aunque su nivel de vida absoluto pueda incluso mejorar temporalmente. Y, por supuesto, las crisis cíclicas, que él veía inevitables. Hizo también distinciones dentro del capital, ¿verdad? Sí, distinguió entre capital constante, que es el invertido en maquinaria, materias primas, edificios, que no crea valor nuevo, solo transfiere el suyo al producto, y el capital variable, que es el invertido en salarios, en la fuerza de trabajo, que es la única que sí crea valor nuevo, incluida la plusvalía.
Y mencionaste el capital ficticio. Sí, apuntó también a la idea del capital ficticio, como los títulos financieros, acciones, bonos, cuyo valor parece desconectado de la producción real, aunque dependa de ella en última instancia. Un tema muy relevante hoy con las finanzas. Una cuestión que a veces genera confusión o debate es cómo encaja esta teoría del valor trabajo con los precios que vemos en el mercado, los precios reales. Sí, es un punto complejo. Marx aborda eso sobre todo en el volumen 3 del Capital que editó Engels. Explica que los precios de producción, que incluyen el coste de producción más una ganancia media, no coinciden directamente con los valores individuales de cada mercancía. ¿Por qué no coinciden? Por la competencia entre capitales y porque las distintas ramas de producción tienen diferente composición de capital, más maquinaria o más mano de obra. Esto lleva a una redistribución de la plusvalía total generada en la sociedad, formando una tasa media de ganancia. Los precios fluctúan alrededor de esos precios de producción. Pero a nivel global sí cuadra, según él. Claro, él argumenta que, a nivel agregado, la suma total de los precios de todas las mercancías sí equivale a la suma total de los valores creados por el trabajo. Es un punto técnico, pero fundamental para la coherencia interna de su sistema. Vale. Dejando un poco la teoría económica pura, ¿cómo veía Marx el mundo que le rodeaba? Sus opiniones sobre países concretos a veces son, sorprendentes. Rusia, por ejemplo. Tuvo una visión bastante cambiante sobre Rusia. Durante mucho tiempo vio a la Rusia zarista como el gran enemigo reaccionario de Europa. Apoyó, por ejemplo, las insurrecciones polacas contra el zar. Ajá. Pero luego, fíjate, llegó a aprender ruso para estudiar su estructura agraria, en concreto la comuna rural rusa, el Mir. Y tras el asesinato del zar Alejandro II, incluso albergó cierta esperanza de que Rusia pudiera encontrar un camino propio hacia el socialismo, saltándose quizás la fase capitalista. Aunque también le preocupaba la proletarización del campesinado que estaba ocurriendo tras la abolición de la servidumbre en 1861. Interesante esa evolución. ¿Y sobre Estados Unidos? También una visión compleja. Por un lado, apoyó sin fisuras a la Unión en la Guerra Civil Americana. La veía como una lucha progresista contra la esclavitud, fundamental para el futuro de la clase obrera. Hay una carta famosa donde llama a Lincoln hijo honrado de la clase obrera. Vaya. Pero, por otro lado, años antes había sido crítico con la expansión estadounidense sobre México, por ejemplo. Y luego está esa opinión tan dura sobre Simón Bolívar, que no es precisamente amable ni muy conocida. No, en absoluto. Es bastante demoledora. En general, Marx prestó relativamente poca atención a América Latina. Aunque criticaba el colonialismo, a veces lo justificó teóricamente como una especie de mal necesario que aceleraba, muy a su pesar, las condiciones para la revolución social. Una visión muy eurocéntrica, claro. Ya veo. Pero su artículo sobre Bolívar para una enciclopedia es tremendo. Lo tacha de canalla más cobarde, brutal y miserable, un verdadero souluque, comparándolo con un dictador haitiano. Vamos, que desmonta completamente el mito heroico que ya se estaba construyendo. Vaya, pues sí, una visión muy crítica y poco conocida, ciertamente. Demos un salto ahora al presente. Tantos años después, ¿sigue teniendo sentido leer a Marx? ¿Conserva vigencia su análisis del capitalismo? Pues yo diría que sí, y de forma sorprendente en muchos aspectos. A ver, piensa en la desigualdad global. Los informes que salen cada año, tipo Oxfam, que nos dicen que un puñado de multimillonarios tiene tanto como la mitad más pobre del planeta. Bueno, eso suena a un eco directo de su análisis sobre la tendencia a la concentración del capital. Es verdad. O piensa en la precarización laboral actual, los riders, las plataformas digitales, o la automatización que amenaza empleos, las cadenas globales de valor, donde la explotación a menudo se oculta en países lejanos. Son fenómenos muy del siglo XXI, pero el marco de análisis de Marx sigue ofreciendo herramientas para entenderlos, ¿no? Y aquí entra esa idea tan provocadora que mencionaste de la plusvalía digital. Nuestros clics, nuestros datos, nuestra atención en redes, ¿generan plusvalía en un sentido marxista? Es uno de los debates más interesantes ahora mismo. A ver, ¿constituye ese trabajo no remunerado que hacemos todos en redes sociales, generando contenido, datos, manteniendo la atención en la plataforma, una nueva forma de extracción de valor, similar a la plusvalía clásica? ¿Y qué dicen los teóricos? Pues hay quienes argumentan que sí, que es trabajo impago que genera beneficios enormes para las grandes tecnológicas. Es, lógicamente, adaptar su concepto a una realidad que Marx no pudo ni imaginar, pero cuya lógica de fondo,
La valorización a través del trabajo, aunque sea inmaterial y no reconocido como tal, podría tener paralelismos. Desde luego eso replantea totalmente nuestra relación con la tecnología. ¿Y el fetichismo de la mercancía sigue operando hoy? Quizás más que nunca. La mercantilización parece no tener límites. La salud, la educación, incluso las relaciones personales, los afectos, la identidad, todo parece convertirse en un producto a gestionar, a consumir, a optimizar. Ya. El consumo define quiénes somos o quiénes aparentamos ser. Y las redes sociales potencian esa lógica al extremo. Nos construimos como marcas personales, nuestra vida se exhibe como una mercancía cuidadosamente seleccionada. Es una forma muy profunda de alienación contemporánea, si lo piensas con las categorías de Marx. Y también se le está rescatando bastante desde la perspectiva de la crisis ecológica, ¿no? Sí, totalmente. Aunque Marx no era un ecologista en el sentido moderno, claro, sí hizo advertencias tempranas muy lúcidas. Criticó cómo el capitalismo trata la naturaleza, como un regalo, un depósito gratuito de recursos y un sumidero de desechos, algo a explotar sin límites para la acumulación. Ignorando los límites físicos. Consecuencia lógica y extrema de esa visión depredadora que él ya criticaba en su análisis de la relación entre el capital y la naturaleza. Lo llamó la fractura metabólica. Muy interesante. Ante todo esto, si alguien quiere acercarse directamente a los textos de Marx, ¿por dónde recomendarías empezar? Y sobre todo, ¿qué dificultades se va a encontrar más allá de la propia densidad de las ideas? Son buenas preguntas. A ver, para empezar, quizá los manuscritos de 1844 son una buena puerta de entrada, por ese enfoque más filosófico en la alienación, que conecta más directamente con experiencias personales. Y luego, claro, el Capital, especialmente el primer volumen. Pero es crucial leerlo con calma y, si es posible, con apoyo de comentarios críticos actualizados, conociendo el contexto histórico. No es una lectura fácil, eso hay que decirlo. El Capital tiene fama de ser un hueso duro de roer, sobre todo el famoso primer capítulo. Sí, el propio Marx lo admitía. El primer capítulo, sobre la mercancía, el valor, el fetichismo, es muy abstracto. Él mismo comparaba su método ahí con usar un microscopio para ver las células de la economía burguesa. Requiere paciencia, sí. Pero ojo, hay otra dificultad añadida, que a veces se pasa por alto. La complejidad de las propias ediciones del texto. ¿En qué sentido? ¿Quieres decir que no hay una versión definitiva, un texto único y fiable? No exactamente único y fiable, pero sí hay variaciones importantes. A ver, Marx hizo cambios significativos entre la primera edición alemana de 1867 y la segunda de 1872. Luego supervisó personalmente una traducción francesa, que se publicó entre 1872 y 1875, donde simplificó algunas partes, pero también añadió otras cosas nuevas. Ah, mira tú. Y después de su muerte, Engels editó la tercera y cuarta ediciones alemanas, basándose en las notas manuscritas de Marx y también en el texto francés. Engels introdujo sus propias clarificaciones, intentando hacer el texto más accesible. Así que dependiendo de qué edición leas, o de qué traducción basada en qué edición, puedes encontrar matices importantes. Vaya. O sea que la propia edición que escojamos ya implica una primera capa de interpretación o de énfasis. Y a esto, claro, se suma el enorme desafío de la traducción. Tenemos un análisis que señala problemas concretos en la traducción clásica al español de Wenceslao Rosas, la del Fondo de Cultura Económica. Efectivamente. Esa traducción, que ha sido la referencia para muchísima gente durante décadas en el mundo hispanohablante, arrastra problemas. El análisis que mencionas detalla desde erratas que parecen evidentes como un destapasen, donde debería decir destacasen, hasta errores conceptuales que sí pueden cambiar el sentido de una frase. Errores graves. Pues sí, se documentan casos donde, por ejemplo, una negación en el original alemán desaparece en la traducción, afirmando justo lo contrario de lo que Marx escribió. Madre mía. ¿Algún ejemplo más de esos cambios de significado debidos a la traducción, para que nos hagamos una idea de la dificultad? Sí, hay varios muy reveladores. Por ejemplo, un término alemán clave como Sigverwertender Wert, que significa literalmente valor que se valoriza a sí mismo. Ajá. En la versión francesa que supervisó Marx, se tradujo como un valor qui fait des petits, o sea, un valor que engendra hijos. Es una metáfora más gráfica, quizás más fácil, pero pierde precisión conceptual. Rosas, a su vez, traduce cosas como
Wert im Prozess, valor en proceso, a veces como valor progresivo, que no es lo mismo. O traduce Ushar Kapital, capital usurario, simplemente como capital a interés. O subsumción des Produkten, la subsumción del productor bajo el capital, un concepto técnico importante, se convierte en absorción del producto. O incluso un topónimo, Strand, que era un barrio de Londres, acaba traducido como costa. Parece una tontería, lo de Strand, pero claro, te desorienta. Y con términos nucleares como plusvalía o trabajo... También pasa. La palabra alemana Arbeitsqual, que literalmente es tortura del trabajo o tormento del trabajo, a veces se suaviza en la traducción como trabajo forzado o simplemente sufrimiento. Y Mehrarbeit, que es el plus trabajo, el tiempo de trabajo que genera plusvalía, a veces se traduce como trabajo extraordinario, lo cual lo confunde con las horas extrapagadas. Entiendo. Todo esto, demuestra que leer a Marx requiere atención no solo al fondo de las ideas, sino también a la forma, a la edición concreta y a la traducción que estamos manejando. No es una cuestión menor, para nada. Queda clarísimo. La lectura atenta y crítica es fundamental, incluso con el propio texto que tenemos delante. ¿Algún último apunte sobre cómo leer sus citas, por ejemplo? Sí. Es útil saber que Marx usaba las citas de formas distintas. Cuando cita informes oficiales británicos, los famosos libros azules, lo hace como pruebas empíricas, como datos factuales para apoyar sus argumentos. Vale. Pero cuando cita a otros economistas, Smith, Ricardo, etc., a menudo lo hace para rastrear la historia de una idea, para dialogar con ellos, lo cual no implica necesariamente que esté totalmente de acuerdo con todo lo que dice esa cita. Hay que leerlas en su contexto argumentativo. Muy buen apunte. Bueno, pues hemos hecho un recorrido intenso, desde la vida convulsa de Marx, pasando por sus conceptos nucleares como alienación, plusvalía, fetichismo, su mirada al mundo de su tiempo, su sorprendente vigencia en nuestra era digital y ecológica, y hasta estos desafíos tan concretos de leerlo hoy en día con las traducciones. Sí, yo creo que lo esencial es quedarse con la idea de que su crítica radical del capitalismo, con todas las décadas que han pasado y todos los debates y críticas que ha suscitado su obra, sigue ofreciendo herramientas muy potentes para pensar problemas centrales de nuestro tiempo: la desigualdad, la naturaleza del trabajo, el consumismo exacerbado, las crisis recurrentes. Sigue dando que pensar. Desde luego, su legado es inmenso, es complejo y sin duda polémico. Ha inspirado desde movimientos revolucionarios hasta corrientes académicas muy diversas y críticas internas. No deja indiferente. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizás una pregunta para seguir dándole vueltas. Si Marx analizó tan a fondo la alienación y el fetichismo, sobre todo en la esfera económica, ¿cómo operan esos mecanismos hoy en otros ámbitos de nuestra vida? Buena pregunta. Objetos a consumir o gestionar. Es una excelente pregunta final, sí. Invita a usar sus conceptos como herramientas críticas, a sacarlos de su contexto estrictamente económico original y ver qué iluminan de nuestra realidad actual. Y ya para cerrar del todo, no podemos obviar esa llamada final, ¿no? Esa que resonó desde el Manifiesto Comunista y que encapsula su espíritu internacionalista y transformador. Proletarios de todos los países, unidos. Un final potente para una figura que, nos guste más o menos, indiscutiblemente cambió el curso de la historia.